Cuando él se entera, o sea, cuando él ve en mí que yo tengo este deseo único de aprender lo que es meterme llama fuera del trombón, en lo que es arreglo, él me dice, conoce, te voy a presentar a esta persona. Y él me presentó a Elias López. Con Elias López trabajé hasta allá, ¿verdad? Hasta que lamentablemente me fui de Puerto Rico y eventualmente él falleció. Y Elias López fue el que me enseñó lo que es transcribir. Él me puso un cassette en su casa y me dijo, escúchate este cassette y mañana tráemelo en notas escritas. Y yo, pero ¿cómo se hace eso? Empieza por el bajo, vas a escuchar el bajo y vas a copiar todas las notas del bajo en este pentagrama. Y de ahí vamos a seguir. Y por ahí empezó. Y cuando él me empezó a dar tipos de clases para yo aprender, pues me convertí en su, no puedo decir que en su mano derecha, porque él tenía otras personas que él usaba para trabajar, pero trabajé sumamente cerca con el maestro Elias López y todo lo que tiene que ver con transcribir y adaptar, lo aprendí de él. Y él fue el que eventualmente me recomendó para trabajar, para, como quien dice, estudiar, perdón, para estudiar con Ernesto Sánchez. Con Ernesto Sánchez que yo oficialmente estudio lo que es arreglo de música popular. Hice el curso que él ofrece y lo terminé completo. Y al sol de hoy tenemos una relación de amistad, tacho, una cosa increíble. Antes estuvo hablando con Ernesto por aquí y estuvimos más de 3 horas. Así que te puedes imaginar la relación de amistad que tenemos él y yo. Somos, nos encanta, o sea, me encanta hablar con él porque es una enciclopedia de información musical. Es una cosa increíble. Te Te- lo recomiendo a cualquiera que quiera estudiar música popular. Ernesto Sánchez. No estudié en una universidad que me dio un diploma en la pared para colgar, pero estudié con estas 4 personas formalmente porque, o sea, como quien dice, llegué, o sea, no fue que fui a tener conversaciones de amigos, yo pagaba por clases con esas personas privadas. Y literalmente, pues, ahí me formé como tal. bueno, y que son, imagínate tener esos maestros en el conservatorio que nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar con ellos allá. Ya fuera otra cosa. Definitivo. Si yo me pongo a analizar mi vida, pues obviamente yo, pues, como dije al principio, yo perdí a mi papá justo cuando salgo de la libre de música. Mi papá fallece en el 2000. Justo cuando empiezo el conservatorio, mi papá fallece, eso me cambia la vida por completo. ¿Qué hubiese pasado si mi papá estuviera vivo? Pues probablemente, lo más probable, yo me hubiera ido a Estados Unidos a estudiar en Berkeley, porque lo que yo terminé estudiando con Ernesto Sánchez en Puerto Rico es casi, casi exacto lo que se estudia ahí, porque él se basa por el currículo, obviamente, él tiene el suyo personal, que lo desarrolló ya lleva más de 20 años haciendo esos cursos, pero al principio cuando estudiamos hasta con los libros de Berkeley, o sea, lo que estaban estudiando era básicamente lo que estaba pasando en Berkeley. Pero en el caso mío de que tenía pues este problema de que tenía que estar, como quien dice, pues buscándomelas para poder vivir y ayudar a mi mamá, que estaba con ella solo, pues estudié con él. Wow. No, tuviste unos increíbles maestros y mentores ahí, Sí, y más que todo, pues, cercanos así, de amistad, y que trabajaste con ellos. No solamente fueron tus maestros, pero te daban trabajo también. sí, no, yo te estoy hablando básicamente de lo que es el crossover de la universidad, de lo que es estudio ¿verdad? De lo que es estudiar sin tener que exponerme al play de tocar. Claro. Eh, ya ahí hay otras historias. Bueno, sabemos que eres músico, trombonista, que eres arreglista, pero me quiero sentar un poquito en tu área como arreglista, pues porque para mí es importante, a mí me interesa y que la gente también te conozca en esa área porque es de los trabajos que más has hecho en los últimos años y Sí. donde más te has desarrollado, ¿no? Pues, con muchísima gente y también con gente, puedes mencionar algunos nombres de artistas o productores conocidos con los que has trabajado arreglos. Yo puedo decir Tito Nieves, alguno que sé, pero hay un montón más. Y quiero que me hables un poquito más de esa etapa, bueno, que todavía la estás viviendo porque eres arreglista. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa el título de arreglista? Hay mucha gente que son arreglistas y hay mucha gente que son arreglistas. Hay mucha gente que estudia arreglos
y hay otra gente que no estudia arreglos, pero que son los nombres que vemos en todas las producciones. ¿Cómo va a ser? ¿Es arreglista de verdad? ¿No es arreglista? ¿Cuál es tu sentir en ese tema? Que no sé si es delicado o no, pero quiero saberlo. Pues mira, es que básicamente, o sea, yo conozco muchas personas que estudiaron formalmente la carrera para ser arreglistas. Por darte ejemplo, de la vieja guardia, Cuto, él estudió en la Universidad de San Germán y se graduó de lo que es música. Guillermo Calderón, que también estudió en San Germán. También conozco personas jóvenes, como por darte un ejemplo, Carlito García, Marco Sánchez, pero también conozco personas que no pasaron por ninguna universidad como tal y fueron grandes arreglistas también. No voy a mencionar el nombre de ellos por respeto porque no sé si ellos quieren que sepan que no tienen estudios formales, voy a respetar eso, pero hay mucha gente en este negocio que no tiene grado, que lo que tienen es cuarto año. A ver, algunos de ellos no tienen ni cuarto año y están trabajando profesional. Lo que es la rama de las artes como tal, eso es un talento. Dios te da el talento, yo soy creyente. Yo creo en Dios y creo que Dios te da ese talento de la música y con ese talento uno lo desarrolla y te desenvuelves. Y entonces, escuchando mucha música, uno puede coger un concepto y desarrollarlo y hacer una identidad propia. En el caso mío, yo hice arreglos musicales, por darte un ejemplo, yo trabajé en los primeros discos de lo que es la orquesta NG2 y ese grupo cuando arrancó, yo no tenía la más mínima idea de lo que era producir un disco y me tocó estar de la mano de Marco Sánchez produciendo lo que es el disco número 2 de ellos. Yo no había tomado nunca una clase de arreglo cuando trabajé ahí. Yo diría que por instinto y también por todo lo que estaba viendo. Recuerda que como yo copiaba música, pues yo estoy viendo Escobar constantemente, estoy leyendo música de un montón de personas. Tuve la oportunidad de trabajar con Elia López, que Elia López tiene, si no es la persona que más música tiene coleccionada de la música popular, está entre los primeros tres, porque no sé si hay alguien más que pueda tener. Él ya tenía sobre 6.000 arreglos y yo trabajé con él. O sea, yo estuve metido en su oficina muchos años y pude ver arreglos de o sea, te puedo decir, yo pude ver arreglos literalmente de las orquestas de lo que es Tito Puente, Tito Rodríguez, como puedo ver música ahí de lo que es comercial, de la música que hoy conocemos popular como Ramón Sánchez, que es súper famoso en lo que es arreglista, de lo que es arreglar, perdón, Tommy Viarini, que en paz descanse, que también hizo muchos éxitos. O sea, que vi mucha música y eso literalmente es lo que viendo, conociendo, buscándole como quien dice la lógica, yo me zumbé a arreglar. Después de eso es que tomo clase y eventualmente cuando tomo clase, como todo en la vida, uno escucha esa música y dice, wow, quizás que muchos errores cometí escribiendo, que muchas cosas no debía escrito no debía de haber escrito de esta forma, a lo mejor le escribiría hoy de otra forma, pero básicamente fue así. Ujú. Eh, y como tal, pues después de estudiar, pues ya uno se siente más cómodo para trabajar lo que es arreglo. Sí, Producir es otro cantar, porque sí. uno, cuando tú arreglas, por ejemplo, si yo soy el productor y tú arreglas, yo te pido un arreglo, tú me entregas el arreglo a mí, pero yo tengo otras personas arreglando, inclusive yo puedo hacer el arreglo, pero cuando yo soy el productor, yo soy el que va a darle como tal forma a ese arreglo cuando se va a grabar. Ujú. Es una dinámica muy diferente a como se hacía antes. Porque antes, si tú hablas con, por ejemplo, Luis Perico Ortiz, te va a contar que los discos famosos de él, en su época, muchas de esas orquestas tenían un periodo largo de ensayo y de tocarle esos arreglos en vivo y después es que lo grababan. También es por eso es que tú ves que las producciones quizás de muchos años atrás tienen un sonido personal y tienen unos gustos bien particulares, que los arreglos ya estaban súper pulidos. Hoy en día se produce de otra forma, mucho de la forma en que se produce hoy en día es con básicamente un pequeño extracto de una idea plasmada en una computadora y en el estudio vamos elaborando y vamos creando. Sí hay productores serios que te van a hacer una preproducción, pero yo conozco gente, no voy a mencionar el nombre,
Pero conozco gente que lo que va es con la idea en la mente y la cantan. Y literalmente son éxitos lo que hacen esas personas. Para mí, como quiera, trabajarlo de una forma estructurada o trabajarlo de la forma en que lo hacen estas personas, tiene como quiera un grado de complejo bien brutal, porque si tú no escribes un papel y llegas a un estudio con todo en tu mente a dar direcciones y a la hora de la verdad, cuando terminas de hacer tu obra, suena como debe ser y es del agrado de la gente, pues usted tiene un lugar bien alto en esto de la música, como quiera, Sí. como en el caso mío, yo soy un poco diferente. Yo me encierro en mi casa, hago una maqueta, estructuro un arreglo y cuando yo voy al estudio quizás cambio una que otra cosa, pero ya está, el 90% ya está escrito en un papel, no voy a hacer mucho cambio. O sea, Sí, son dos maneras diferentes de poderlo hacer, pero el que produce como tal. sí, eso es otra historia. Es muy diferente. Yo tuve muchas conversaciones con Cuto, cuando Cuto me decía, que él recibía diferentes arreglos de diferentes artistas en Puerto Rico o de fuera de Puerto Rico, y cuando él examinaba todas las partituras, se daba cuenta que todos escribieron básicamente más o menos la misma forma de cómo comenzar la canción. Por darte un ejemplo, cuatro arreglos que todos comenzaban con el piano al frente, o sea, que el piano solo y después entraba la música. Y él como productor no va a grabar todos los temas iguales, pues él tiene que tomar decisiones. Ujú. Los arreglistas muchas veces no entienden ese tipo de posición y muchos de ellos se ofenden y se molestan. Me cambiaste la introducción, me cortaste esto. Tienes que entender que mi trabajo como productor es darle al disco un balance. Ujú. Y en ese caso, pues son dos cosas bien diferentes. Hoy en día, yo estoy produciendo, trabajando con un señor que es de Nueva York, se llama Luis Avilés, y trabajo para la compañía de él que se llama Blessing Recording y estoy produciendo y estoy teniendo que hacer el trabajo de producción y muchas veces te toman decisiones así. Y por lo menos el staff de personas con las que estoy trabajando, pues son gente que entienden que el proceso es así y respetan. No, Yo no soy como de machetear mucho la música, pero es si se que tiene que hacer, se hace. en el ambiente profesional, pues esa es la jerarquía de las posiciones de producción. Hablando, ¿no? Hablando desde el productor hasta productor, arreglista, ¿Mm? músicos. Quizás hay unos cuantos más personajes entre medio, pero vendría siendo pues artista, aunque hay artistas que le dan la luz verde en su totalidad al productor, pero hay otros artistas que quieren estar adentrados en todas las decisiones que se toman musicales también, porque son capaces. Hay artistas que son músicos y sí, pero artista, productor, arreglista y músicos. Sí, no, Eh, hay diversidad en esto de la música, definitivo. Voy a cumplir 40 ahora, no tengo problemas de decir la edad. Eh, y viví como quien dice, unas etapas con músicos que son bien veteranos y he tenido la oportunidad de trabajar con la nueva juventud y con los que están de mi edad, que no son ni muy veteranos ni muy jovencitos. Te puedo decir diferentes escenarios que yo viví. Por darte un ejemplo, yo llegué a estar en un estudio copiando real time, es decir, el arreglista estaba haciendo las frases en el estudio, el trompetista la estaba grabando, yo estoy en una esquina sentado copiando lo que están haciendo, porque detrás de él viene otro músico a grabar y basado en la idea que él está grabando, él quiere armonizar para las otras voces. Yo trabajé eso con diferentes productores en Puerto Rico. Yo tuve que hacer ese tipo de trabajo. Era retante porque había que copiar con un grado de profesionalismo y había que hacerlo bien rápido. No había forma de que ellos perdieran el tiempo porque yo fuera lento escribiendo. O sea, esa fue una de las facetas más difíciles de lo que es copiar música como tal. y en estudio, o sea, y la presión Sí, de en el que, estudio. la presión de que no es para mañana, sino es para No, ahora. es ahora y no Es hay, y no ahora. hay, no hay tiempo que perder. Y están esperando por Recuerdo ti. que, recuerdo que ya para el final de mis tiempos en Puerto Rico me llamaron y decliné porque en verdad ya no estaba copiando, pero me llamaron para copiar el disco de Charlie Aponte. Charlie Aponte hizo un disco, el primer disco cuando él se hizo solista, él hizo un disco con Sergio George
y estaban buscando para copiar, pero era para copiar así como te estoy explicando, en el estudio ahí al momento. Y yo no, en ese momento estaba haciendo otras cosas, no tenía tiempo, pero sabía que si cogía el trabajo, o sea, la avalancha de música que había que copiar en ese momento era bastante complicada. Hoy en día yo trabajo, yo nunca he conocido como tal a Sergio personalmente, yo dudo que él sepa quién yo soy, pero yo trabajo, eh, por darte un ejemplo, yo le copio a Marc Anthony. En los últimos 2 años estoy trabajando para el director, que es Ángel Fernández, y básicamente por la dinámica que estoy viendo, ellos trabajan mm, mixto. Algunas partituras están escritas y otras no están escritas. So, yo cuando le hago transcripciones a la orquesta como tal, no son mis transcripciones como tal, va a ser la música original de la orquesta. No es como que existió una copia original y yo estoy haciendo un bioequivalente de lo que se hizo, no. Nunca existió una partitura y la que yo voy a escribir es basado en lo que se grabó. Tengo Y entendido que eso es un ejemplo de la de las las diferentes maneras en que los productores trabajan. sí, No conozco a Sergio, pero tengo entendido que eres una persona así, espontánea en sus arreglos y en sus ahora, producciones, en el estudio, que está con los músicos y le dice que tocar y se mueve aquí y allá y tiene una persona que pues, le está llevando a la bitácora o le está copiando atrás y hace la vida más fácil porque si digo yo, no quiero adivinar cómo él trabaja, pero pensando yo acá, me imagino tienes tú más libertad como productor cuando no estás siguiendo un libreto o un papel o un arreglo que ya está escrito. definitivamente, y Entonces, además que estás ahí. este tipo de productor que ya tiene un ranking bien elevado dentro de la industria, ellos tienen un team de trabajo, so, es como una familia Mm, que va trabajando con él por muchas producciones que conocen más o menos o sea, por dónde él se va a dirigir a la hora de hacer su música y por eso es más fácil, como quien dice, producir al momento. Mucha gente que no conocen de lo que es producir van a llevar el término de que no, esa gente lo que hace es inventar en el estudio. No, no es inventar en el estudio. Él sabe muy bien lo que va a hacer ujú, y aunque no tenga nada escrito en un papel, él sabe lo que va a hacer al momento de ejecutar ahí. O sea, es una sí. persona que por eso él es Sergio George y tiene el respaldo y el nivel donde él está, que son bien poquitos los que pueden coquetear con llegar ahí arriba. Y acuérdate tampoco que no es llegar, es mantenerse, que él lleva Exacto, muchos sí. años allá arriba. Sí, 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 sí. Vamos a ir cerrando un poquito ya, pero quiero que me cuentes, yo sé que tienes muchísimas anécdotas con Elian López. Quiero que me cuentes una de ellas que se te ha quedado grabada. Mira, la relación mía con Elías es como si fuera, o sea, más allá de la música, como si fuera padre e hijo. Yo siempre le decía a él que era mi papá, inclusive los hijos de Elías López saben que yo siempre lo he querido a él, lo he amado como si fuera un padre mío. Yo perdí el mío y Elías ocupó en mí un espacio paternal, literal, de que me aconsejó y muchas veces me habló cuando yo me fui a casar. Él es mi padrino de boda, so que tuve una relación con él súper close, súper estrecha. Anécdotas con Elías hay miles, miles, pero voy a contar una que pueda ser, como dicen por ahí, para toda la familia. A ver. Para que nadie se nos ofenda y no nos pongan una censura, no, usted no, tampoco así. Elías un, era una persona bien estricta, vamos a Ujú, empezar por ahí. Tenía demasiados de recursos, tantos como de trompeta, productor, arreglista, o sea, que él lo mismo montaba una orquesta que se paraba al lado tuyo a hacer el lead trumpet de otro director. Así que en todas las ramas que Elías estaba en aquellos tiempos que yo tuve la oportunidad, él era el top of the line. O sea, podía tener al lado el que fuera, Elías iba a tocar la primera trompeta. Pues estamos en una actividad, no voy a mencionar dónde, ni voy a mencionar los músicos. La realidad es que era, ¿verdad? Para descansar, era el rey de los refranes. ujú, Este músico estamos tocando con una orquesta.
Y de momento aparece este señor del público que viene un poquito entonado, o sea, tenía unas par de cervezas en su sistema y empezó como que a hacernos gracias. Y los músicos, tú sabes cómo somos los músicos, que vemos un personaje así y rápido vamos a estar, vamos a sacar el folclore de nosotros, lo vamos a sacar para aprovechar la situación. La realidad es que don Elías, empezamos así a interactuar con la persona y la persona estaba antojado de cantar. Y él le dice, pues cante, cante, nosotros somos músicos, no lo vamos a acompañar como tal formalmente, pero cante, cante. Y la persona empezó a cantar y había un montón de gente viendo lo que estaba pasando. O sea, era un momento bien cómico. La realidad es que el tipo cantó y él se creía que la estaba comiendo. Y al final Elías le dice, usted lleva la música en la sangre. El problema es que tiene problemas de circulación. Esa frase siempre para mí fue, eso me marcó. Lo que fue eso y lo que fue cuando él decía, nosotros somos como Cotizar, único en su clase, que es una marca de una bebida en Puerto Rico. Bueno, eso no es en Puerto Rico, pero Único en es su una clase. marca bien famosa de un licor. Y dice, nosotros somos como Cotizar, único en su clase. Y en ese sentido, don Elías era un personaje bien pintoresco. Sí. Pero a la hora de tocar, era serio. Era serio, era serio. No perdía el tiempo, no le gustaba las personas irresponsables. A Elías yo le debo, yo puedo decir que Elías me enseñó, más allá que tocar en una orquesta, la disciplina que hay que tener antes y después de una presentación. Elías siempre me decía, tú algún día vas a dirigir una orquesta y yo no quiero que tú sientas lo que siente un director cuando un músico no está cumpliendo con lo que debe ser a la hora de ser responsable. Yo necesito que tú me llegues una hora antes a la actividad y yo verte aquí una hora antes. Y uno, ¿verdad? Chamaco joven que quiere comerse el mundo, quiere hacer dos, tres guisos en una misma noche, pues sabía que el día que había que tocar con Elías, no voy a tocar con más nadie, porque si se me atrasa algo, le voy a llegar tarde y me voy a buscar un problema con él. So, él nos exigía y me lo hacía saber. Y por ese lado, pues, le debo demasiado de mucho a él. Ni hablar de lo que era ¿verdad? El vestir correctamente en una tarima, seguir lo que es el código de uniforme, respetar la tarima, que eso se ha perdido en algunos sitios, se ha perdido, no se podía beber en una tarima. Era un trabajo, es un trabajo. Mucha gente piensa que los músicos andamos de fiesta. No, ustedes van a la fiesta que nosotros ofrecemos la música para que ustedes bailen, Ujú, pero sí. nosotros vamos a trabajar. Ujú. Es un trabajo. ¿Que disfrutamos el trabajo? Claro que disfrutamos el trabajo, pero no es como que me voy de fiesta y voy a estar rumbeando en la tarima. Con don Elías era muy sharp, era demasiado estricto en ese sentido. Y tiene muchas anécdotas. Sí. Él se las traía, se las traía. Elias López, que en paz descanse. Maestro Elias López. Bueno, vamos a... Otra cosa que quería tocar rapidito contigo es el tema de los negocios de la música. Vamos, esto es un tema que se puede extender un montón, pero quiero hacerlo breve. Y nada más quiero hacer hincapié a tu proceso estudiando con estos maestros en la calle, Ujú. fuera de los estudios formales de universidad, teniendo tantos buenos ejemplos de ellos, no solamente en la música y en cosas de vida, pero en el negocio de la música. Porque en la escuela ni en la universidad, lamentablemente, se nos enseña esto que está importante para nosotros como músicos, más que todo que vamos a salir a hacer trabajos y nosotros somos nuestros propios negociantes. No solamente vamos a hacer un servicio, también tenemos que negociar y mucha gente no tiene idea de cómo hacer eso saliendo de la universidad o de estudios. Y esas son cosas que se aprenden en la calle y a veces se aprenden a la mala, ¿no? Que hiciste un mal negocio y saliste tú perjudicado, pero pues así es que uno aprende. Entonces, sé que teniendo maestros como Elías y como Cuto, son gente que son serias en sus negocios también. Y me imagino que de eso algo también aprendiste de ellos.
Mira, te puedo decir, ¿verdad? Como dicen por ahí, abuelo de pájaro, ellos, cada uno de ellos, cada uno de ellos, respetaba los honorarios de lo que es, de lo que conlleva ser músico y en cada faceta, cuando era hablar de un arreglo o de una producción. Nunca se tocó el tema económico personal de ellos. Yo no te puedo decir cuánto ellos estaban generando en el negocio, pero sí ellos siempre decían, lo que hacemos es arte. No me lo decían textualmente como te lo estoy diciendo, pero cada cual me lo demostraba a su manera, de su forma, en que había que darse a respetar como músico. Lo que uno hace tiene un valor. No te lo van a enseñar en ningún sitio, en ninguna escuela, no te van a dar un precio de un range. Mucha gente se me acerca a preguntarme, mira, ¿cuánto tú cobras por esto? ¿Cuánto tú cobras? Y eso va a variar, pero sí uno tiene que tener en conciencia de que no puedes regalar tu talento, porque la realidad es que vivimos en un mundo que es bien competitivo. A la hora de que tú establezcas un precio, sabes que subir de ese precio va a ser bien difícil a menos que pase algo en tu vida significativo, que tú agarres un standing y te eleve profesionalmente. Por ejemplo, si tú trabajas en una producción y ¿verdad? Da la casualidad de que tu arreglo es favorito en esa producción y se pega, pues quizás tú coges un auge como arreglista y te van a caer más trabajo. Pero la realidad es que eso es algo que puede ser al azar, no necesariamente eh, le va a pasar a todo el mundo. Yo conozco muchas personas que han hecho arreglos en disco y quizás sus arreglos no fueron escuchados y pasaron por el debajo del radar y a lo mejor ese arreglo, para mi gusto, es el fan más favorito de ese disco. Ujú. O cada vez que tú haces algo, hazlo siempre con calidad y date a respetar. Y si tú tienes dudas, literalmente, de que tu producto no vale lo que debes cobrar, pues entonces que tú no estás preparado o capacitado para lo que estás haciendo. Entonces, tienes que irte a prepararte, tienes que irte a estudiar para sentirte con toda la fuerza moral, ¿verdad? Para exigir. En el caso mío, yo vivo de la música. Mucha gente dice, pero ¿cómo tú puedes vivir de la música? Y yo, bueno, realmente yo vivo de la música, pero yo no tengo la necesidad de, como quien dice, mantenerme de los trombones, por darte un ejemplo. Yo dentro de la música me extendí a varios formatos. Intenté absorber muchas cosas. No quiero que me cataloguen por solamente una cosa. Yo quiero que dentro de la música me utilicen como en diferentes renglones, que pueda hacer recursos en diferentes formas. Y básicamente eso ha sido para mí el éxito de que hoy en día yo pueda trabajar cómodo desde mi casa y no tener que estar, como quien dice por ahí, fajándome o esperando eh, X o Y trabajo. Porque la realidad es que los músicos cuando están viviendo de lo que es la música, a menos que tú trabajes, ¿verdad? Que en tu caso tú estás firmado con una casa ya, con una compañía que te establece ¿verdad? Unos patrones ya tienes unos shows programados. La mayoría de los músicos viven de la llamada telefónica, de que te llamen y para tú mantenerte en ese estándar, en el tiempo que hoy vivimos, es sumamente difícil. Ujú. O sea, eso Sí, es casi, yo diría que imposible, el que tú puedas vivir de eso. No es que no se pueda hacer, porque sí hay gente que lo va a hacer, pero son menos los que lo pueden hacer. ujú. En el caso mío, pues yo le doy gracias a Dios que yo he bregado y buscar llenar diferentes bases para, como quien dice, picar de cada cantito que puedo y con eso sostenerme. Versatilidad también importante Correcto, como correcto, músico, como arreglista. correcto. No solamente, pues, es decisión propia, el que la gente Ujú. puede hacer lo que quiera. El consejo que quizás yo daría, y yo sé que tú también, es diversificarse en cuanto al trabajo que hacen, no solamente que te vean como un músico de tal estilo, o, Claro. no, Por, Joaco, por no, darte él un, lo que por toca dar- es salsa, ¿no? ¿Entiendes? O por Omar, darte un él lo que toca ejemplo, es gospel. No, yo, yo, mira, yo, mira lo que me pasó a mí. A mí me llamó un productor bien conocido en Puerto Rico, se llama Richard Marcel, y él está haciendo ahora mucha música de lo que es salsa, pero el formato con el cual él siempre ha estado desempeñándose es merengue. Y cuando él me llama, yo nunca había grabado un merengue. Yo le puedo haber dicho a él, no, yo no toco merengue. No, yo fui ahí.
Y fui sincero con él, le dije, yo nunca toco merengue. Si tú me ayudas a entender cómo se toca el merengue, ahora yo he escuchado música, yo he escuchado el trombón como suena en el merengue, pero si tú me ayudas, yo puedo creo que aprender esto. Y me puse empeño y hoy en día me llama a grabar merengue un par de gente y no tengo ningún problema con hacerlo. Ujú, No es mi fuerte, pero lo puedo hacer, ujú, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Eh, con esto de la pandemia, que he visto que muchos colegas tuvieron que hacerse de equipo en las casas, eso abrió un mar de posibilidades de extender de extenderse uno como músico a hacer otro género, porque ahora con todo esto de la tecnología, pues tú lo mismo grabas hoy una salsa que grabo mañana una cumbia, o grabo algo sinfónico más 2 días más abajo. Es bastante relativo hoy en día hacer diferentes trabajos musicales. Hay que prepararse para todo, hay que estar ujú, ready para todo. Yo tenía un compañero en Puerto Rico, otro humorista, que me decía, nosotros somos músicos, no somos ni salseros, no somos merengueros, somos músicos. ujú. Eso de que yo soy músico clásico, no, yo soy músico salsero, no, no. Usted es músico. El que es músico, aunque dentro de ti te guste un género per se y sea el que más tú le dediques tiempo, tú tienes que estar ready para tocar cualquier género. Y yo creo que los puertorriqueños, nuestra raza en Puerto Rico, son de los más versátiles a la hora de tocar cualquier tipo de género. Sí, 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 sí. Y un ejemplo, el primer ejemplo que siempre me viene a la mente, Luis Aquino. El Chacho. trompetista Luis Aquino, de los mejores trompetistas que ha dado Puerto Rico. Y lo mismo, grabado todos los éxitos más grandes de merengue de los años Ujú. 90 y de los 2000. eh, y que ha tocado con las agrupaciones más famosas y artistas más grandes de salsa, de la vieja escuela, como dice, y de la nueva, hasta que tuvo varias giras con Yanni, eh, hasta que también se presentó con un Big Band en Los Ángeles, súper Ajá. reconocida. Y si te das cuenta, el ejemplo que das de Luis es el perfecto ejemplo para demostrarte que el negocio de la música, si tú lo estableces y te das a respetar, como él siempre ha hecho, rinde frutos. Ujú, Hoy en día, nadie se va a acercar a intentar buscar los servicios de Luis Aquino y ofrecerle algo que él no se lo merezca. Porque él siempre ha puesto claro, usted quiere usarme a mí como trompetista o mis recursos como músico, pues yo tengo un valor que se ha ganado él con todo lo que ha trabajado y ujú. eso hay que respetarlo. Así mismo, ¿eh? Y si alguien lo llama para sus servicios y no sabe quién es y le ofrece lo que le No, ofrece, él va a conocerlo bastante rápido. eso es así. Se lo voy a dejar claro. Joaco, vamos a cerrar. ¿Qué te llevó a salir de Puerto Rico? ¿Qué te llevó a moverte al municipio 79 de Puerto Rico, Orlando, Florida? Y, y qué estás haciendo en el presente. ¿Qué aprendiste? Te mudaste antes de la pandemia, eso sí lo sé, antes de la pandemia. Picaste adelante, como decimos. Eh, Háblame de la pandemia, cómo fue tu proceso en la pandemia. ¿Ya estabas preparado? Y cuando me refiero a que estabas preparado, es que, como ustedes saben, durante la pandemia no se cancelaron todos los shows en vivo, todos los espectáculos, todo se cayó, todas las giras se cayeron. Entonces, todos los músicos pasaron a hacer, pasaron a un segundo, a otro plano en cuanto a que tenían que reinventarse o esperar. Lamentablemente, algunos se dieron por vencidos o no pudieron con el cambio. Otros se reinventaron, otros tuvieron que aprender muchas cosas de tecnología, como por ejemplo cómo grabarse profesionalmente desde su casa. Claro. Y es algo que, hablando de ese tema, que ya tú hacías antes de la pandemia, así que ya tenías una experiencia en eso. Cuéntame el antes, el durante y el después de la pandemia. Mira, antes de la pandemia, ya desde Puerto Rico, yo tenía equipo de grabación. Quizás no al nivel que tengo hoy en día, porque al estar en Puerto Rico, pues yo podía grabar en cualquier estudio en Puerto Rico con los muchachos allá. Era la forma como tal, como estaba grabando mi instrumento.
pero ya tenía equipo porque trabajaba para aquellos entonces con un productor Marco Sánchez en Puerto Rico, hacíamos shows de televisiones, trabajábamos para aquellos tiempos lo que era Idol Puerto Rico, y yo le grababa los trombones desde mi casa para evitarme, como quien dice, bajar al municipio donde él vivía en aquellos entonces, que me quedaba un poquito lejos. So que cuando yo me mudo de Puerto Rico a Estados Unidos, ya yo más o menos conocía lo que era grabarme desde la casa. Cuando yo me mudo de Puerto Rico para los Estados Unidos con mi esposa, básicamente es luego del huracán María, pero no tiene nada que ver por el huracán María. No tiene nada que ver porque nosotros no perdimos más allá de lo que pues, pasó en Puerto Rico, que estaban la gente sin luz, los servicios básicos, pero nosotros no perdimos el empleo. Obviamente la música se detuvo por un buen rato, pero mi esposa seguía trabajando, estábamos súper bien, teníamos nuestras cosas y nuestra casa no le pasó nada, vivíamos en un apartamento, o sea, no nos pasó nada. Pero Dios nos estaba inquietando hace muchos años en tomar una decisión y aprovechamos ese momento que estaba la isla detenida en cierta forma y nos mudamos para acá. La realidad es que cuando nos mudamos nos fuimos al estado de Ohio y allá estuvimos 2 semanas. En el estado de Ohio fue que decidimos no regresar a Puerto Rico y sí trasladarnos a Orlando. Cuando nos trasladamos a Orlando como tal, pues acá yo me establezco porque como en Puerto Rico vengo trabajando con lo que es música, todo, pues yo dije ya, me fui de Puerto Rico, no voy a grabar más nunca. O hago lo que hice, voy a adquirir el equipo, me voy a armar en casa, voy a hacer las preguntas con los amigos en Puerto Rico para que me ayuden a configurar todo este equipo. Meto mano, sigo estudiando, ¿viste? No he estudiado en la universidad, pero sigo estudiando porque yo he aprendido a utilizar los programas de música, edición como Pro Tools, Studio One, Logic. O sea, he tenido que seguir abundando sobre este tema. Los micrófonos, los preamps son es un sin fin de elementos que hay que seguir aprendiendo. Hasta el sol de hoy sigo tomando clases con diferentes ingenieros en Puerto Rico y poco a poco pues me fui preparando. De ahí fue que empecé como tal a hacer lo que son los videitos, que para mucha gente son cómicos, mucha gente se ríe, mucha gente son controversiales, pero en el caso mío era la única forma en que yo puedo decirle al mundo entero: hey, estoy aquí, no me he muerto, sigo, sigo vigente desde lejos, pero estoy por aquí. Los que necesiten un trabajo se hace de esta manera. Sé que no es lo mismo porque yo trabajé muchas veces, por darte un ejemplo, con Ramón Sánchez, que le gustaba el brass completo. Es una dinámica muy diferente, es sumamente, eso es otra cosa, es otro mundo. Cuando estás ahí grabando con todos los muchachos, los maestros, pero es una opción. Ya cuando llega la pandemia, que no había otra opción, pues fue como que el boom, todo el mundo va a hacer lo mismo. Ujú. Se me acercaron muchos colegas a preguntarme: mira, ¿qué estás usando? ¿Qué puedo comprar? Y yo, mira, como, como, como yo aprendí, como aprendí en esta vida, aquí hay comida para todo el mundo y la mejor bendición que hay para mí es que yo pueda ayudar a otras personas. La otra persona lleva el pan a la mesa, Dios me bendice a mí de la manera que sea. Así que todo el que se me acerca hasta el sol de hoy para preguntarme, yo sin ningún problema le digo exactamente, le puedo decir lo que uso y lo que necesita para comenzar. No soy un experto en esto de ingeniero, no jamás me llamaré ingeniero porque entiendo que es una profesión que hay que respetar, pero estoy haciendo mis cosas, entiendo que he mejorado bastante y los muchachos que reciben lo que grabo allá en Puerto Rico en otro lugar del mundo, porque hemos grabado, o sea que contigo he grabado hasta para África, hemos grabado, así que Sí. todo el mundo que recibe lo que estamos haciendo pues es del agrado y ha funcionado. Es ¿Qué posible. estoy haciendo? Ajá. Dime. No, hablando del home studio, Sí, digo, eso es del home studio como tal, es que ya no posible. está en home studio porque poco a poco ya he ido haciendo mi cuarto que se está convirtiendo en un estudio y Sí. eventualmente me voy a mudar por una casa, si Dios lo permite, con mi esposa y ahí voy a tener la facilidad completa. Es algo que se puede, que cualquiera puede hacer. Obviamente Sí, sí, hay un comienzo de por lo menos claro, tener un estándar de equipo, que obviamente no es barato este equipo.
No es pero barato, es una es inversión. una buena inversión si uno está haciendo ese trabajo Yo en cuanto a siempre se lo acústica, decía. Exacto. Yo siempre le decía a micrófono. los muchachos que se me acercaban, medita bien lo que vas a hacer porque es una inversión cara. Si tú no te dedicas full a esto y no es como que tu trabajo per se, vas a botar los chavos y terminarás eventualmente más abajo vendiendo el equipo porque, y no es porque no puedas hacer la grabación de la casa, es que esto no es fácil hacerlo porque tienes que autograbarte, tienes que tener conocimiento básico y hasta más avanzado de lo que es computadora y Exacto. hay muchas cosas que hay que aprender para lograr hacer esto bien. Seguimos aprendiendo todos los días porque Ujú. esto es, chacho, esto es un sinfín de información. Esto no para. La tecnología Y hay sí. gente que ayuda. Sí, Si uno busca la ayuda. seguro que sí. Uno de ellos que voy a mencionar que me ha ayudado a mí en el pasado en cuanto a esto de equipitos, esto y lo otro, Marcos Sánchez. Marcos Seguro. Sánchez, alguien que tiene un conocimiento súper vasto en esa área. Tiene su propio estudio, pero es un estudio de verdad, no es un home studio. No, es un estudio Este, completo. sí, Yo que, recuerdo que en la pandemia él hecho varios ya, pero hizo un taller de lo que era para grabación de home studio y yo me matriculé y ujú, pagué el fit que él puso. Y recuerdo que cuando empezó la clase, habían como unas 5 o 6 personas tomando la clase con él. Nadie se atrevía a preguntar, chacho. Y yo le dije a mi esposa, aquí es que yo me voy a curar porque si nadie pregunta, yo ujú, le voy a sacar toda la información que yo pueda ujú, a más con 2 horas que ujú. duraba la clase. Y con Claro, él, bueno, hasta el sol de hoy a cada rato le pregunto, mira cómo sí. se hace esto, porque es bien complejo. Ujú, Es bien complejo y bueno, te digo, yo vengo trabajando con programas de computadora desde jovencito, desde hace como 20 años. Y para las personas que no tenían esto como costumbre y lo están haciendo, mis felicitaciones y de verdad que son de admirar porque no es fácil. Hacer esto solo no es fácil. sí, No, yo quisiera ya tener la oportunidad de nuevo de estar en un estudio y que otro me ponchara y me grabara, pero sí, ya en mis otra circunstancias experiencia. eso no va a pasar. Es otra experiencia muy diferente. Sí. Ok, en la actualidad, vamos a cerrar. ¿Qué estás haciendo en la actualidad? Sé que estás trabajando un proyecto de una big band cristiana. Cuéntanos un poco de eso. Y nada, cerramos la entrevista. Ok, pues mira, en la actualidad, y esto puede ser que sea de lo más importante que voy a decir, porque va a ser la primera vez que lo diga por un micrófono, que lo escuche mucha gente. Exclusivo. Esto es, bueno, no es que sea una exclusiva como, pero va a aclarar quizás muchas dudas de muchas personas que estarán preguntando. Durante la transición de mudarme a Estados Unidos a Puerto Rico, como te dije al principio, yo soy creyente y el Señor viene trabajando de una manera diferente, ¿verdad? Especialmente conmigo y con mi esposa. Y en cierta forma, no he recibido como tal un llamado particular para hacer algo para el Señor, pero vamos encaminados a eso. Y dentro de lo que estoy haciendo ahora mismo, estoy completamente enfocado en lo que es la música tropical cristiana. O sea, actualmente estoy retirado por completo de tocar en lo que es profesionalmente en el ámbito secular. Sigo grabando como tú ves que yo sigo grabando desde mi casa haciendo arreglos porque eso me mantengo activo. No sé hasta qué momento lo haga porque Dios tiene algo con nosotros y solamente Él sabe hasta el día que me permita hacerlo. Pero actualmente pues no estoy haciendo ningún tipo de actividades y sé que para mucha gente ha sido como que un poquito chocante no verme más nunca a una tarima. Y fue literalmente cuando ocurrió la pandemia que se trancó todo, que en ese proceso de encierro tuve unas experiencias personales con el Señor, ya Él venía hablando conmigo un trato especial y decidí tomar la decisión de separarme completamente para lo que es la obra de Él. Y actualmente estoy trabajando para lo que es un Big Bang cristiano que se llama Christian Legacy Big Band. Y este Big Bang lo que está resaltando básicamente la música cristiana de forma tropical, yendo por diferentes ciudades. Ya empezamos en Puerto Rico, eventualmente vamos a estar en Nueva York, luego vamos a Santo Domingo, Colombia, vamos a estar moviéndonos y Dios ha permitido que esté ahí trabajando. Actualmente soy el director y estoy trabajando como productor
con lo que es ese concepto. So, me mantengo activo completamente en lo que es música cristiana. O sea, que de Juaco, digamos que del 2017-2018 para adelante, lo que pueden ver como performance tocando va a ser exclusivamente para nuestro Señor, porque ya no estoy haciendo trabajo en la calle. Amén. Y eso se respeta y sí, eso es lo que hay. Pero te mantienes haciendo arreglos, te mantienes Oh, trabajando desde sí, tu casa. definitivo. Cualquier... Sigo trabajando full desde mi casa. Como puedes ver atrás de mí, están los tres tipos que me acompañan todos los días. El que está justo detrás de mí, que es el más chiquitito, es la última adquisición porque estamos más viejitos y hay un par de dolores musculares y tuve que buscar más comodidad para tocar porque ya no tengo las balas que tenía antes y hay que buscarse hacer esto de la manera más cómoda posible. hay que buscar las herramientas que nos haga la vida fácil Sí, ahora. sí. Por muchos años estaba batallando con un dolor en un hombro y todos los colegas me decían, cambia el trombón, estaba usando un trombón muy pesado y yo no quería hasta que terminé con él y no me arrepiento. Brutal. Joaco, gracias, de verdad. Más que mi admiración como músico, como arreglista, mi admiración como amigo y como familia que puedo decir que somos. O sea, Joaco y yo trabajamos mucho juntos, directa o indirectamente, porque muchas veces él me da trabajo a mí y muchas veces le doy yo trabajo a él y muchas veces trabajamos para gente diferente, pero estamos en la misma producción y eso Exacto. está súper chévere. Así que gracias, nos mantenemos en comunicación y pues Gracias a ti bueno, por la invitación, brother. Para mí es un placer y un honor estar aquí compartiendo con toda la gente que te sigue y saludos a todos los fanáticos que siguen a Omar, que es excelente músico y está haciendo un excelente trabajo y llevando la bandera de Puerto Rico en alto en el proyecto del circo que está trabajando él. Creo que se llama Joya. Lo que está joya. haciendo, no sé si ya cambió. Yo sé que Actualmente, no, el circo está trabajando. llevo desde el 2019 trabajando con la compañía Cirque du Soleil y actualmente estoy en uno de los shows residentes que se llama Ok. Joya, aquí en México. Súper agradecido y ahí estamos trabajando fuerte. Así que si alguno de ustedes pasa por acá, por la Riviera Maya, por el área de Cancún, México, están más que bienvenidos. Tú también tienes que venir a visitar con tu Hay que esposa. darnos la escapada para allá, Sí, seguro que sí. y está cerca y barato de Orlando. Bueno, aquí lo tuvieron mi buen amigo Joaco. Gracias por ver el podcast. Gracias a Joaco y nos vemos en la próxima.